Biblia y pase conmigo a la carta de los Gálatas. Pero antes de esto, yo he escuchado esta frase una y otra vez por 3 veces: casi no, casi, pero no todavía. Una frase que ha venido surgiendo a través de casi no, casi, ya casi, pero no todavía. Ya casi, pero no todavía. De tal manera que nosotros tengamos que ser vigilados de manera que esa vigilancia nos lleve de regreso a nuestra familia. Nosotros tenemos muchas informaciones, pero poca intención o intervención. Nosotros tenemos muchas informaciones, pero poca intención o intervención de lo que el Espíritu requiere en su morada, en mí y en ti también. Yo anoté todo para tener una buena introducción a mi mensaje, pero escuché a alguien decir también de esta manera. Escuché a alguien, leí antes de ayer, leí a alguien que decía: no maduramos en la fe por medio de arrebatos emocionales, más bien Dios hace el uso de procesos que nos parece doloroso, pero no debemos olvidar que Él está obrando para nuestro bien en pos de su gloria. Nosotros, hermanos, déjame seguir ilustrándote un poco antes de entrar a los textos bíblicos. Hermano, este Cristo que usted y yo conocemos, que lo hemos escuchado por ahí, nos mantuvo bajo vigilancia, de tal manera que ahora nos abrió un camino, de tal manera que tú y yo podemos gozarnos en ese camino, regocijarnos en ese camino, atravesar esta vida por ese camino con una fe cristocéntrica. Hermanos, nosotros tenemos 2000 años de historia, 2000 años de información. Y algunas veces se nos cae de la mano que somos imperativamente incapaces de obtener una cierta realidad de que esa vigilancia, como dije arriba, esa custodia, como dije arriba, hace un rato, esa vigilancia simplemente me vigilaba y me sigue vigilando en el propósito, en el dolor, en las pruebas, en las aflicciones, para por mi bien, para por de su gloria, para por de su eternalidad. Decía un amigo muy tempranamente, antes de ayer, en un comentario: mi vida es resultado de mi prueba, porque algunas veces yo mismo soy el que la causo y yo mismo tengo que responder por ella. Pero la vigilancia y la custodia que la ley no tenía simplemente me trajo un camino mejor, en una familia mejor, para la gloria de un Señor mucho mejor. No Moisés, no Elías, sino Cristo. Hay una realidad entre ti y entre mí que nosotros podemos saber de que este camino que se nos ha abierto para que nosotros estemos colgadamente, centradamente, siendo para la gloria de Dios. Esos dolores, esos sufrimientos, mientras estoy siendo vigilado, mientras estoy siendo custodiado, todo eso se requiere de una realidad, y es que tú y yo estamos siendo moldeados por la morada de su Espíritu para la gloria del Señor, tú y yo. Esta es la palabra de Dios. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 29. Antes de que se nos abriera el camino de la ley,
en Cristo Jesús, estamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo y nos protegió, hasta que se nos declara justo ante Dios por medio de la fe. Ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son unos en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham le pertenece a ustedes. En el versículo 23 y 24, un requisito que se requiere de ti y se requiere de mí, nos mantuvo hasta que viniera el cumplidor de la ley. Nos provee una fe poseedora para producir la morada del Espíritu y confiar plenamente en que ese camino que Él abrió es un camino totalmente de salvación. Es la complejidad de Cristo, la exaltación de Cristo, es la morada de su Espíritu, es que me da bendición abundante, es que me guía a sus atrios y es que me da una vida conforme al privilegio que Él tiene para mí, para ti. Esa palabra que usted ve ahí, requisito número 1, apúntalo. Él vino a cumplir toda la ley por mí, por ti. Necesitamos ser custodiados. Antes estábamos custodiados, bajo custodia, bajo la ley, bajo la vigilancia, pero Él abrió un camino. Y el requisito es que necesitamos que Cristo sea todo de mí, en todo lo que soy, en todo lo que hago y en todo lo que promuevo, porque estoy caminando por fe y no por vista. Estoy caminando hacia la vida eterna y no hacia un mundo caído, un mundo hostil, un mundo depravado. Esta palabra tutora tiene fuentes y su rama y su significado es, la palabra tutora se deriva del latín que significa guardia, protectora, pero del hebreo es moré, que significa maestro o mentor. Aquí sigue diciendo en esta rama, la persona que ha sido legalmente destinada para cuidar y representar los intereses de una persona moral, de edad o de una persona que no puede hacerlo por sí misma. Esta tutora, que aquí en la Nueva Traducción Viviente, que es el lenguaje más original, esta tutora es una persona que criaba a los niños hebreos de cierta edad y que tenían una incapacidad y ellos lo vigilaban, lo criaban. Por el hebreo dice la palabra es moré, lo que significa es maestro o mentor, mentor o maestro. Ellos estaban ahí para vigilar a esos niños, a esas niñas de cierta edad y que tenían incapacidad. Y a esto lo que Pablo está diciendo, nosotros estábamos por la ley en custodia, bajo vigilancia, éramos esclavos de nuestros deseos, de nuestra carne. Ahora Cristo ha abierto el camino con toda libertad, con toda expresión, y Él ha venido para darnos una fe morada en el Espíritu, una fe en Él para propósitos buenos de antemano. Hermano, mire el 23, antes de que se nos abriera, había un tiempo parcial, un tiempo pasado, antes que se nos abriera el camino de la fe en Cristo. Estábamos vigilados por la ley, nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe.
De ahí es que yo saco mi mensaje titulado Cuando la ley me mantuvo en custodia, me mantuvo en vigilancia y en custodia, pero con mi regreso de familia, de regreso a mi linaje, pero con mi regreso a mi linaje. Hay algo por lo cual tú y yo tenemos que ser procesados. El pueblo de Israel no pudo. La custodia que tenía Israel, la ley que tenía Israel, los judíos, lo que los gentiles nos trajo a nosotros, lo que los gentiles nos está dando hoy en día, lo que tú y yo necesitamos para poder vivir en el trasfondo de esta vida es fe. Porque la fe habla más de lo que yo realmente soy. Una fe poseedora es una fe que se deja moldear por el Espíritu. Es una fe que se deja guiar por el Espíritu. Es una fe que vive por el Espíritu. Es una fe que deja ser realmente capaz de lo que es. Es una fe que Cristo, como dije aquí, es el requisito que necesitamos. El requisito número 1 del versículo 23 al 24 es Él provee lo necesario para mi fe, para que mi fe posee la morada y confianza plena en el Espíritu en mi diario vivir. En mi diario vivir, donde me encuentro, donde voy, donde ando, donde me reúno. Que si estoy con mis amigos de la iglesia, si estoy con los pastores de la iglesia, si estoy con los líderes de la iglesia, todo en base a mi fe. Mi fe, Él abrió ese camino para que yo ande por ella. Y al caminar por ella me dio los requisitos necesarios para yo mantener mi fe moldeada, firme. ¿Y cuál es? Su palabra, su verdad. Un artículo en inglés que me pidió unos amigos y yo decía en este artículo, la boca del espíritu y la lengua del hombre. ¿Cuál es el requisito el cristiano necesita para vivir en la morada del espíritu? Hablar con el espíritu. Hermanos, cada vez que usted vea a una persona, cada vez que usted vea la naturaleza, cada vez que usted vea ciertas cosas, vea a Dios en eso. Y ahí usted va a entender que está hablando con el Espíritu, pero nuestras malas interpretaciones del Espíritu con nuestra lengua hacen disminuir. El Espíritu es la verdad que me guía, el Espíritu es el moldeador que me guía, el Espíritu es el consolador. El Espíritu se entretece conmigo, sí, cuando yo desobedezco, cuando tú y yo desobedecemos. Requisito número 2, el 25 y el 26. Ahora que llegó el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Ahí vuelve la palabra. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Requisito de Dios, requisito 2. Tú y yo necesitamos la fe que Dios ha descargado a través de su Hijo para poder sostenernos enfrente de las pruebas y las aflicciones, porque ya casi, pero no todavía. Pero ya casi, pero no todavía. Tú y yo necesitamos, hermanos, versículo 23, versículo 24, versículo 25, versículo 27, versículo 28, versículo 29, Pablo habla lo mismo. El mismo verbo singular a tiempo presente. Ahora estaban en tiempo pasado. ¿Cuál es? El versículo 23, el 24, ¿cuál es? El versículo 25. Ahora tiempo presente. Ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Ya no necesitamos esa vigilancia. Ya no necesitamos esa custodia, esa vigilancia. Ya no necesitamos ese mentor o ese maestro de la antigüedad, porque el Espíritu vive en mí, el Espíritu vive en ti. Y tú y yo necesitamos esa fe que Dios ha descargado a través de su Hijo. Claro, porque Dios la ha descargado a través de su Hijo. Por fe andamos, no por vista.
Por la fe, Abraham ya siendo, en Hebreo 11, por la fe, todo el sentido más elevado de la iglesia es la fe. Porque la fe es la que produce a Cristo en mí y en ti. Ese requisito número 2, no lo dejes vacío, anótalo. Tú y yo necesitamos la fe que Dios ha descargado en nuestra mente y nuestro corazón a través de su Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para vivir en nuestro diario vivir convencido de que éramos esclavos, pero ya somos libres. Pero que no hay hombre, ni mujer, ni varón. No, porque todo que, vamos a ver más adelante, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Porque ya casi, pero no todavía. Porque ya casi, pero no todavía. Hermanos, qué privilegio saber que cuando esto me tenía aquí en custodia, en vigilancia, es como Dios hace el esto. Este es el cuerpo completo de Cristo, en lo que han muerto, en lo que siguen vivos y en lo antepasado. Y es como que esta cápsula está aquí. Yo estaba vigilado, estaba en custodia, pero Cristo hizo esto. Y sacó de lo de él. Nos sacó y nos sentó en los lugares celestiales, y a sentarnos en los lugares celestiales nos dio la fe que necesitamos, y a darnos esa fe nos brindó el gran privilegio de saber que tú y yo estamos cada día más necesitados de Él. Hermano, Carlos Spurgeon decía, todos los que ahora somos libres en Cristo Jesús, éramos esclavos del diablo. No hay una mala intercesión a que todos nosotros cuando estábamos esclavos del diablo y Cristo tuvo que librarnos. Todos los que somos ahora libres en Cristo éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo. No había una reacción a las cosas de Dios. No había una realidad que yo buscara, que mi pasión era Dios. No, yo no, ni tú tampoco. Todos hemos pasado por ahí. El Espíritu es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Las razones por las cuales tenemos que seguir siendo vigilados ahora con el Espíritu dentro de ti, dentro de mí, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Tú y yo necesitamos ser capaces de entender qué gran privilegio es estar sentado en los lugares celestiales ya con Cristo Jesús. Qué gran privilegio es que Cristo moldee con su morada del Espíritu, proveer para mí, para ti, una fe gran necesitada. Porque ya casi, pero no todavía, hermanos. Nos falta más y más de esta fe que es moldeada por Dios. Alguien de Escocia, británico, dijo dos cosas. Yo la anoté y puse mi comentario de esto abajo. Número 1, él decía, la libertad que Cristo nos vino a brindar, algunas veces para el cristiano es una libertad menos considerada. Porque no somos tan libres, porque estamos muy pendientes, decía él, a las cosas temporales más básicas que este mundo nos rodea. Decía él. Esa es la número 1. Número 2. Esclavos porque seguimos siendo esclavos de la misma rutina algunas veces, de los mismos hábitos y de los mismos ídolos del corazón que nos rodean, que nos hacen sentir bien. Que creemos que tenemos a Dios a la punta del eje de nuestro corazón, que Dios es el control, cuando algunas veces le soltamos el control a nuestra mera libertad de el pecado. Y yo decía más abajo. El problema con este mundo y con muchas iglesias es que entienden rápidamente las doctrinas,
pero pocas veces buscan la intención de que esa doctrina se haga realidad a la hora de evaluarla por la fe o por la esclavitud, por el pecado. Todo, decía este británico misionero de Escocia, todo, de la fe, la libertad, algunas veces es un esclice para nosotros, en el sentido de que le damos más rienda suelta a nuestra libertad cósmica, decía él, con el pecado, y tomamos la doctrina y la fe, la evaluamos, nos informamos y vamos por allí y ya se nos olvida. Y ya esa libertad que comenzó en la cruz, a germir en ti, en mí, muerte y resurrección de Cristo, posee para mí, para ti, para mí, un interés previo, no tan benevolente. Tercer requisito, y es del 27 al 28. El 29 está en este sentido, previamente, ordenadamente, grande, superior en el término eclesiástico. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre o mujer ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han repuesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham le pertenece a ustedes. Esto aconteció y sigue aconteciendo en nuestra vida para que seamos moldeados, capaces de comprender cuál es la anchura, la altura y la realidad, que nosotros necesitamos más requisitos del Espíritu, más acción del Espíritu, más moldeado por el Espíritu, porque el Espíritu trae en ti y en mí la morada de Cristo, la imagen de Cristo, la verdad de Cristo, lo que Cristo ha dicho, lo que Cristo ha revelado, todo en base a que esa fe posee una promesa. Todo en base a que esa fe posee una promesa. Todo, absolutamente todo, de principio a fin, esa fe posee una promesa. Ustedes pertenecen a la familia. En otra palabra, en la Reina Valera, aquí sale la palabra linaje. Y linaje es la pertenencia de un miembro a una familia. Todos somos miembros de la familia de Cristo. Esa promesa le pertenecen a ustedes. ¿A cuál grupo le está hablando aquí? A los gentiles que estaban en Galacia. Le estaba hablando al grupo de gentil que vienen desde el capítulo 2, él hablándole hasta el capítulo 3. A esa familia de gentil él le estaba hablando en Galacia. Y esa familia está contigo y está conmigo. Por eso yo titulé este mensaje, como hubiera dicho ahorita, cuando la ley me mantuvo en vigilancia y en custodia, pero con mi regreso a mi linaje. Hermano, de regreso al linaje, de regreso a la familia, de regreso a caminar por fe, de regreso a vivir por fe, de regreso a vivir la vida en los requisitos básicos, no de la fe cristiana. ¿Cuál es? Fe para poder caminar en el Espíritu. El Espíritu para que me traiga la verdad. La comunidad de creyentes para que me ayuden en mi caminar, en mi crecimiento y me den el bono que necesito para seguir avanzando hacia la familia eterna. Necesito ser moldeado. No solamente por un líder, por un pastor, no solamente por la iglesia en general, no solamente por una comunidad de creyentes. Necesito ser moldeado por mi vida
¿Cómo estoy? ¿A dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué necesito? ¿Qué no necesito para poder seguir caminando hacia la familia eterna? Eso aconteció y sigue aconteciendo en nuestros días. El que ser vigilado por el Espíritu, por Dios mismo, para que mi fe, en vez de decaer, se sostenga, se mantenga. Porque tú y yo somos beneficiados constantemente de los atributos de Dios. Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Que su Hijo dio la última gota de sangre. Porque tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Tú sabes lo que es que tú y yo estábamos muertos, estábamos vacíos, estábamos rotos. Y Él está formando todo eso con su morada y moldeándonos para que tú y yo no caminemos cojo en la fe, caminemos bien en la fe, caminemos proveyendo para ti y para mí una fe considerativa con respecto a lo eterno. Una fe considerativa con respecto a lo eterno. Dios. Oye, ¿qué Dios es este? Este Dios se encarnó. Nos abrió un camino. Nos vio que éramos esclavos en Israel. Y ahora nos está diciendo que no hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos son uno en Cristo Jesús. Que Él ha unido cada parte de mi cerebro, de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de mi cuerpo. Y lo ha orquestado, lo está diseñando. Me puso en la fe. Me puso en una familia de fe. En una comunidad de creyentes para que yo ande por ahí sin mirar hacia atrás. Número uno. Número dos, mirando hacia adelante y sabiendo que Él no está esperando al final de la meta. Corre y corre bien. Corramos y corramos bien. Necesitamos este pan de cada día. Necesitamos la oración de cada día. Necesitamos todo por cuanto existe los requisitos que Él nos ha dado, sagrados ejemplares. Hermano, yo tenía desde el martes hacia aquí, hacia el sábado creo, lo vine a hacer el lunes, fue el domingo, yo no dormí, hermanos, con esto, porque estoy operadito aquí. Y era terrible. ¿Y sabes qué? Lo único que podía ir era la fuente de esta palabra. Y esto me lo hicieron el lunes, y ya yo estoy aquí con ustedes, hablándole, pronunciando la verdad de aquel que merece gloria y honra. Hermano, porque esta carne se va a volver polvo. Esta carne se va a volver polvo. Y Dios va a evaluar, como dicen Romanos, cuando Pablo dice que Él dará a cada quien conforme a sus obras, sea buena o sea mala. Yo no estoy esperando una corona, yo estoy esperando un abrazo de Cristo. Yo estoy esperando, oh gran cielo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo estoy esperando eso. Yo no estoy esperando un galardón, aunque sí, me lo pueden dar, me lo merezco, pero la fe cristiana, las informaciones y la palabra de Dios no está llena para que el hombre se enaltezca o sea orgulloso o mire al otro como no es. Hermanos, vuelvo y le digo, cuando usted ve a una persona, cuando usted ve a la creación, ve a Dios en esa persona, porque ahí usted tendrá la boca del Espíritu. Y es así, hermanos. Y es así. Usted sabe por qué. Y voy a terminar con esto de algo que estoy escribiendo, un artículo. A través de los años, la iglesia no me lo ha enseñado. Dios me lo ha enseñado. Y Dios me lo sigue enseñando ahora. Tenemos muchas iglesias llenas, pero pocas intervención o atención a lo esencial. Porque cuando la esencia se quite en los tiempos venideros de la iglesia, no habrá muchos cristianos. Habrán pocos cristianos. Habrán pocos cristianos que necesitan saber que tú y yo
necesitamos el mismo Dios que ellos buscan. Hermanos, Cristo nos está llevando hacia su familia eterna. Nos abrió el camino, nos dio la fe, puso el querer como el hacer, nos dio a cada quien la medida de fe que necesita. Ahora tú y yo necesitamos caminar sabiendo que necesitamos los requisitos, los elementos, la morada, para que estos pasajes, como dice en Gálatas 3:23 en adelante, esta promesa le pertenece a ustedes. Y Pablo viene hablando del capítulo 3, del modelo de Abraham como énfasis. Y viene hablando en ese modelo como resumen a la fe que el creyente necesita. Y esa fue abierta y ese galardón fue dado por Cristo Jesús. Y tú y yo ya no somos esclavos ni libres. Ahora pertenecemos a una familia mucho mejor, maravillosa. Así que piensa, oremos. Señor Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu perdón. Guíanos. Guíanos en cada área de nuestra vida. Guíanos, Señor, porque separado de ti nada podemos hacer. Moldéanos. Danos la fe necesaria que necesitamos. Ayúdanos. Mira a cada familia, a cada hogar. Mi familia, este hogar. La familia de Majo, su hogar. Señor, sé tú con nosotros. Sigue trayendo verdad a nuestra mente, a nuestro corazón. Provee lo necesario para seguir caminando en esta carrera de la fe. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.